Esto es Núcleo, una conversación pública. Hoy con Marcela Ternavasio, historiadora, docente, doctora en historia, miembro de la Academia Nacional de Historia. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, Damián, ¿cómo estás? Un gusto que hayas venido. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Por qué es importante saber, conocer la historia? Entre otras cosas porque te da perspectivas. ¿Perspectivas para qué? Para pensar el mundo. ¿Y para pensar el presente? Para pensar básicamente el presente. Es decir, esto no quiere decir que vivamos en un continuo presentismo y que el pasado debe ser mirado desde el presente. Pero sin duda es que las inquietudes que el presente nos coloca a los historiadores nos lleva a hacer nuevas preguntas hacia el pasado. Por lo tanto, en esas preguntas hacia el pasado, las perspectivas que te da de cómo los actores pensaron el mundo, de cómo muchas tradiciones continúan recuperándose, de cómo se usa la historia públicamente, políticamente, y un larguísimo etcétera, pero me gusta siempre pensar eso, ¿no? Cuando escucho, ¿no?, algunos discursos, digo, bueno, si esta persona conociese un poco mejor la historia, tendría mayor perspectiva de los horizontes que se abren, ¿no? Y de los que se pueden cerrar. ¿Y qué te llevó a vos a estudiar historia cuando eras una Marcela joven, muy joven? No lo tengo muy claro. Sí tenía claro desde muy joven que iba a ir por las humanidades. Estaba entre letras, filosofía, y tuve una muy buena profesora de historia en los 2 últimos años de la secundaria que marcó, digamos, cuál podía ser el rumbo dentro de las humanidades. Y es un rumbo que siempre está en diálogo con las otras disciplinas sociales y humanísticas. Y de hecho, después cuando ya hice mi primer posgrado, me interesé por la filosofía política y la literatura. Bueno, soy una gran lectora. Y también escritora, porque bueno, escribís libros, son de historia, pero... Siempre les digo a mis alumnos, para escribir historia lean mucha literatura, porque te abre la cabeza, porque te hace pensar cuánto la ficción tiene para decirnos en términos de narrativas, de reconstrucción del pasado, y porque al mismo tiempo, te saca del formato más estandarizado académico, te permite jugar un poco más con aquello que queremos decir. Hablabas de tu profesora de historia que te motivó un poco, te incentivó un poco a ir por ese lado. La historia que aprendemos en la escuela, ¿es la historia? A ver, es tan heterogénea la historia que se enseña en la escuela y depende tanto de la formación que el profesor tenga, ¿no? Y del estímulo que tenga a partir de los alumnos, y puesto que he dado solo en el primer año que me recibí clases en la escuela secundaria, tampoco querría meterme en un terreno que me es muy ajeno. Sí puedo decir que a partir del regreso de la democracia hacia los años 90, los libros de historia, los manuales pensados y producidos para las primarias y secundarias fueron muy renovados. Y fueron renovados en gran parte porque las editoriales nos empezaron a convocar a los investigadores especialistas en los temas para tratar los capítulos específicos. ¿Vos escribiste, por Muchísimo. ejemplo? ¿Qué escribiste para que aprendan los chicos la secundaria? A ver, escribí para muchas editoriales, que no sé si se pueden mencionar, digo, desde Santillana, Puerto de Palos. Escribiste para Capeluz, los manuales. Para los manuales, para primaria y para secundaria. Y recuerdo la primera entrevista que tuve con uno de los editores de Santillana, grandes editores que me enseñaron muchísimo sobre cómo pensar la narrativa para niños y para adolescentes. Recuerdo que cuando me convocaron les dije, yo no sirvo para esto porque nosotros somos académicos y estamos acostumbrados. Entonces, bueno, tenía en ese momento una niña chiquita, todavía no tenía la segunda, que empezaba la primaria. Y dice, ¿no te parece un buen desafío escribir para tu hija? Y eso me convenció. Y para mí, hasta hace pocos años lo hice. Es un gran laburo, es un enorme laburo, pero me encantó. Y creo que es fundamental que los investigadores nos aboquemos a la comunicación, ¿no? Ahora, tampoco sé a esta altura cuántos están, con los accesos a nuevas tecnologías, tampoco sé cuántos están usando por la carestía de los manuales en formato papel en las escuelas en este momento los libros. Porque se están usando los resúmenes por ahí que están digitalizados. Sí, se está claro, y eso digo, y muchas veces se utilizan
en aquel momento eran fotocopias, pero bueno, digo, distintos capítulos de distintos manuales. Pero bueno, de hecho, eso fue un terreno muy renovado, por lo menos para la historia, pero entiendo que para todas las ciencias. Bueno, pero vos los recibís ahora en la universidad, a esos chicos formados con resúmenes. ¿Y cómo llegan los chicos de la secundaria a la universidad? A ver, como yo los recibo en tercer año, ya vienen, ¿no? con un entrenamiento de los 2 primeros años de la carrera que en gran parte va compensando las falencias que pueden traer de la escuela secundaria. Pero sin duda que vienen con muchísimas curiosidades que eran inimaginables para cuando los que éramos jóvenes hace 40 años y empezamos nuestras carreras, podíamos postularnos. Cambiaron muchísimo ese tipo de inquietudes, ¿no? Pero por otro lado, bueno, la formación con la que llegan es muy desigual también, ¿no? Pero bueno, la universidad sigue siendo, aunque no puede igualar de la misma manera que hace tantos años, sigue siendo un ámbito de igualación fundamental. ¿Y cuáles son esas curiosidades nuevas que aparecen en esos estudiantes de historia? Bueno, son curiosidades que tienen que ver con el presente, pero también es interesante ver que vienen con muchos sentidos comunes que han sido, digamos, amamantados de otras narrativas que no son estrictamente las académicas. Es decir, aquello que la ciudadanía tiene como una suerte de sentido común de la historia, que por lo general es un sentido común muy maniqueo, ¿no? Entonces, nos cuesta a veces mucho, sobre todo para quienes damos historia argentina, desarmar esos sentidos comunes. Ahora, esa es una tarea fantástica, porque cuando vos deconstruís esos mitos con los que llegan, es posible, digamos, ver la sorpresa, ¿no? de cómo pueden abordar la historia de otra manera. Me gustaría saber cuál puede ser uno de esos razonamientos maniqueos, esos mitos maniqueos. Bueno, por lo general son los que ha instalado con muchísima eficacia el llamado revisionismo histórico, que más allá de los signos políticos de los diversos gobiernos, ha penetrado, yo diría, desde los años 60, de manera muy vertical en la sociedad. Entonces, si Rosas es bueno o malo, si Moreno es bueno o malo. ¿Se pueden definir los personajes como buenos o malos en la historia? Por supuesto que no, pero esas formas maniqueas de entender la historia que han creado panteones, ¿no? Por un lado el panteón liberal, por otro lado el panteón antiliberal revisionista, antiimperialista, nacionalista. Entonces, bueno, la idea de quiénes son los vendepatrias, es decir, hay una cantidad de sentidos comunes en los cuales uno tiene que ir penetrando con el cuidado del historiador, que efectivamente tiene que tomar distancia, ¿no? No somos un tribunal supremo, somos efectivamente investigadores que nos preguntamos cómo ocurrieron las cosas. Una de las cosas que investigaste, uno de los temas en los que centraste tu trabajo es en la evolución de las instituciones en el siglo XIX. Sí. ¿Por qué nos costó tanto y nos cuesta tanto a la Argentina ser una república democrática, digamos? Ahí empiezo a deconstruir un poco los sentidos comunes. En realidad, la Hispanoamérica fue el primer gran experimento republicano, ¿no? A nivel global. El último y reciente libro de Hilda Sábato, ¿no? Las Repúblicas del Nuevo Mundo, nos está hablando de que lejos del sentido común de que Hispanoamérica estuvo dominada en el siglo XIX por caudillos y por las herencias coloniales de la cultura hispánica, en realidad fue el primer gran globo de ensayo del constitucionalismo moderno, del liberalismo moderno y del republicanismo moderno. Y a nivel global yo te diría que la identificación o el solapamiento entre lo republicano y lo democrático ha sido muy gradual. Entre otras cosas porque a comienzos del siglo XIX la idea de democracia que había era la idea de la democracia directa a la griega, asambleísta, de ejercicio directo de la soberanía, que era vista como algo tumultuario. Por lo tanto, la idea de la república representativa, esto es, la ficción de que efectivamente la soberanía reside en el pueblo y la delegamos en nuestros representantes, donde más eficacia tuvo fue en Hispanoamérica. Por lo tanto,
también el mito de que en Hispanoamérica los gobiernos fueron poderes ejecutivos fuertes. En realidad era el eslabón más débil de la ingeniería política. Cuando uno analiza además las prácticas electorales y nos postulan que eran farsas electorales por el fraude. Es decir, el fraude existió, digo, en el siglo XIX a escala global también. Por lo tanto, hay también una mala prensa sobre la experiencia republicana hispanoamericana. Y yo diría, el voto y el ejercicio de la soberanía popular fue un camino de no retorno. Y si uno vuelve a los padres fundadores, a Bartolomé Mitre, él dirá precisamente, ¿no?, en su historia de Belgrano, bueno, acá lo que se instauró es una democracia inorgánica. Ahora hay que organizarla, porque lo que Argentina tiene, a diferencia de otros países hispanoamericanos, es una fuerte horizontalidad social, ¿no? Una especie de sociedad de frontera en donde las jerarquías sociales no fueron nunca tan acendradas como en México o en Lima. Por lo tanto, yo también revisaría ese concepto de que Argentina no tiene una tradición republicana tan fuerte. Tiene una tradición brutal republicana que se viene a romper en el siglo XX, recién a partir de 1930 con los golpes militares. Es decir, que el punto de inflexión sería el golpe de Uriburu, digamos. Exacto. Uno podría decir, hay distintas variantes de república. Por supuesto que el republicanismo rosista era un republicanismo autoritario, unanimista y plebiscitario, pero nunca abolió la Sala de Representantes como legislatura ni el voto, solo que impuso la lista única. Pero digo, era una forma de república. Me decías antes de que hiciéramos la nota que estás escribiendo sobre Rosas. Estoy escribiendo sobre ¿Y qué Rosas. ¿Qué estás escribiendo? Estoy recuperando la voz de Rosas. Algo así como cuando Margarillo Aznar, volviendo a la literatura, escribió las memorias de Adriano, estuvo años investigando la figura de ese gran emperador romano y ella decía que trataba de armar esa biografía o esas memorias tratando de poner en juego todas las voces de su tiempo. Y sentía que la voz de Adriano se perdía en medio de todos esos gritos. Bueno, estoy tratando en el coro. Por lo tanto, dice, bueno, definiría esto, ¿no? Lo dicen las apostillas en las notas a las memorias de Adriano, el retrato de una voz. Bueno, estoy tratando de recuperar a Rosas en la construcción de ese formidable liderazgo político y su voz a través de la correspondencia y de las formas muy diversas que tuvo de imponer en su propaganda política su nombre propio. ¿Y quién era Rosas, digamos? Rosas, para empezar, era un outsider en la política. El primer outsider de la política argentina. El primer gran outsider, aquel que decidió deliberadamente no hacer de la revolución su propia carrera política y el primero en reivindicar como único capital político el ser un outsider. Por supuesto que para entender la emergencia de Rosas y el rosismo no podemos dejar de comprender el momento de crisis brutal, social, política que se vivía a fines de la década del 20. Pero tampoco podemos dejar que el personaje sea devorado por el contexto, porque también es un personaje excepcional, precisamente por ser un outsider. Como diría Alperín Dongui, que tenía un olfato y un talento político para poder comprender y timonear y torcer el rumbo de esa realidad que impone una forma de república totalmente inédita para las formas republicanas precedentes, y yo te diría que inédita a escala hispanoamericana, ¿no? Rosas era un caudillo federal, digamos. No, Rosas era un gran hacendado que buscó construir su lugar en el mundo, con grandes empresas, con saladeros, comprando, administrando tierras, entre ellas administraba la de sus primos Sanchorena, uno de los más ricos de la época, y que duda mucho en participar de la política, entre otras cosas porque, digo, la reticencia de los sectores económicamente dominantes a participar directamente en la política es porque tienen claro que tienen mucho por perder. Entonces, su emergencia, cuando él descubre la adrenalina de la política, bueno, cuando empieza a sentir que su nombre y que el federalismo lo empieza a colocar, digamos, él derriba el federalismo, yo diría más de manera oportunista que por convicción. Y lo que se produce, ¿no?, que tienen que ver con las contingencias de la historia, es un hecho inédito, que es el primer magnicidio ocurrido en el Río de la Plata, que es el fusilamiento de Dorrego, claro, que deja descabezado al Partido Federal. En ese vacío del poder del Partido Federal y de un muy desacreditado partido unitario, ahí emerge
vertiginosamente la figura del outsider. Y ahí emerge Rosas. La verdad que con ese relato que vos haces es difícil no hacer un paralelismo con Milei. Y bueno, sí. En febrero escribí un artículo en el diario La Nación. Fue muy polémico, ¿no? Sí, porque, digamos, frente a un Milei que se mira en el espejo de Alberdi, entre los usos políticos de la historia, digamos, elige del pasado ese personaje, y a la luz de lo que estamos viendo, digamos, el espejo con Rosas es inevitable. Es inevitable porque es el outsider, porque es el que hace de ser un outsider su principal capital político, el que detesta a la casta, es decir, Rosas hasta cambia el espacio físico de ejercicio del gobierno, del fuerte a su casa, y después será la Quinta de Palermo. Pero además, por la obsesión de Rosas en tener poderes delegados, facultades extraordinarias y la suma del poder público legitimado por el poder legislativo que es electo por el pueblo. Es decir, ley bases. Ley base, bueno, el DNU. O sea, Rosas tuvo su ley bases. Exactamente. ¿Cuál fue la repercusión de esa nota? Porque, bueno, justamente Milei quiere mirarse, como decías, en el espejo de Alberdi, vos lo pusiste en el espejo de Rosas. Creo que la repercusión, como suele ocurrir para personas como yo que vienen de la academia, fue básicamente dentro de la academia, y lo que ha logrado este gobierno es que todos estemos de acuerdo ahora. O sea, que las divisiones, en todo caso, que nos separan en torno a nuestras mayores o menores simpatías políticas, bueno, en este caso generó bastante consenso dentro del campo académico. En el espacio público, después me hicieron varias notas a partir de eso. Ahora, claro, es una nota que miraba más. Es decir, ¿a quién le estabas escribiendo? Por supuesto que no a Milei, pero sí a un parlamento que en febrero tenía que, ¿no? Sí, que votar la ley bases. Que votar la ley bases. Y también el DNU. Y aprobar o no el es decir, DNU. bueno, ojo que en algún momento, cuando los parlamentos dicen a todo que sí, estamos en problemas, porque lo que se dirimió en la época rosista, y creo que ahora también, es el gran dilema de dónde reside la responsabilidad política. En aquel a quien yo le delego el uso de atributos extraordinarios, en el Parlamento que se los ha delegado, o en el pueblo todo que los ha votado. Es decir, es un problema que tienen nuestras democracias y es un problema irresoluble. ¿Y dónde debería residir para vos? Yo creo que el Parlamento, en el ejercicio indirecto de la soberanía a través, como decía, de la ficción representativa, es efectivamente el representante del coro de voces de la sociedad. Por lo cual, siempre el poder ejecutivo es un poder delegado, digo, de manera que el Parlamento debería tener un papel fundamental, porque además volvemos sobre el debate de la época rosista. ¿Quién define cuáles son las urgencias para los atributos extraordinarios que se piden para un poder ejecutivo? ¿No? En este caso es el propio Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, ahí también estamos en un problema. Volvamos a Rosas, y vos hablabas de que buscás reconstruir su voz, digamos, contar su historia a través de su voz, y supongo que en gran parte está la correspondencia. Sí. Y Rosas tuvo una correspondencia fluida con San Martín. Sí, no tanto. No tan fluida. Sí, son pocas cartas con San Martín, digamos. Pero con un tono de buena onda absoluta. Sí, claro. Bueno, San Martín era un hombre de orden. No nos olvidemos de eso. Es decir, San Martín era un hombre de orden que quería poderes ejecutivos fuertes, que también tenía poca simpatía hacia la deliberación parlamentaria. De hecho, fue el protector del Perú, el dictador del Perú. En fin, digo, estaban en sintonía en torno a la importancia para ellos de lo que era imponer el orden frente a la gran amenaza de la anarquía. Pero en realidad, en nombre de las emergencias, digamos. En nombre de las emergencias. Ahora, Rosas tiene una correspondencia muy fluida con todos los actores políticos y sociales que uno pueda imaginar, ¿no? Pero con quienes pero digamos, las tomas de decisiones, él trabaja con una agenda muy en soledad, y como desconfiaba de todos, ¿no? Su círculo íntimo es muy pequeño. Paralelo con Milei. Y en ese círculo íntimo
muchos estaban aterrorizados. Digo, cuando uno mira la figura de Felipe Arana, ¿no? Su canciller en el segundo gobierno, siempre estaba aterrorizado a ver si estaba haciendo bien las cosas o no. O su intelectual orgánico, ¿no? El napolitano Pedro De Angelis, que Rosas le mandaba... Es decir, De Angelis le mandaba en el control de la prensa todos los editoriales que editaba en la Gaceta Mercantil. Y le volvían todos los días con tachones de Rosas. Usted no puede decir esto. Y, digamos, Rosas era una especie de amateur editor que tenía su pluma ilustrada, que era Pedro De Angelis, pero en la cual no dejaba intervenir. Es el sueño de todos los gobernantes dirigir los medios de comunicación, ¿no? Tal cual. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Hablando de la vinculación del presente y el uso que hacen sobre todo los dirigentes presentes de la historia, bueno, Milei es alguien que busca mucho en la historia y hablando sobre todo en la época de Alberdi para justificar su accionar. Mucho más incluso, por ejemplo, que Macri, que es otro presidente de derechas. ¿Qué otros presidentes de la democracia ves que han hecho uso también de la historia para explicar su accionar? Bueno, Cristina era muy adepta a la historia, ¿no? Tal cual. Cristina, digamos, ha hecho un uso intensivo ahí. Digo, lo han trabajado bastante. Camila Perochena. Camila Perochena, que es tu hija. Tengo que citarla, sí. Pido disculpas, pero sí. digo, su tesis doctoral y su libro sobre los usos públicos y políticos de la historia durante los gobiernos de Cristina muestran precisamente esto, lo que ella plantea, ¿no? Ahí hay un uso intensivo del pasado. Ahora fíjate, Cristina hace un uso intensivo del pasado, pero es como amplia. La mirada de Cristina, por lo menos si lo miro por las épocas, ¿no? Por momentos habla de Belgrano, bueno, sí. Puede referenciarse en Rosas. En efecto, Camila lo marca muy bien, es decir, hace un arco polarizador, porque el uso político del pasado de Cristina, como bien plantea ella, es un uso polarizador del pasado, que no necesariamente podría ser así, puede haber usos del pasado pacificadores. En este caso es polarizador y por lo tanto, en el arco de los 2 siglos de historia, traza, digamos, el polo positivo y el polo negativo. Sí. ¿No? Volvemos a la idea de la historia maniquea, que se apoya muchísimo en lo que comentábamos al comienzo, ¿no? En el revisionismo histórico clásico. Y Milei, en cambio, acota más su referencia histórica a un momento donde él cree o sostiene que Argentina era primera potencia mundial. Pero ahí está el problema, porque es un liberalismo tan sui generis, el de los libertarios, que en efecto entra en problemas, por ejemplo, con el roquismo, bueno, y entra en problemas con toda esa segunda mitad del siglo XIX, porque lo que vienen diciendo todos los colegas, básicamente fueron los grandes constructores del Estado, son estatalistas. Claro, desde eso Alberdi, es muy contradictorio. Y ni hablar de Roca, y que establece, digamos, el papel de la educación, ¿no? De todos ellos, ni hablar Sarmiento, de la educación pública, gratuita, obligatoria, o sea, entra en problemas además en relación a, bueno, el vínculo entre república, liberalismo y democracia. Entonces, allí, digamos, cuando digo los liberales del siglo XIX estarían escandalizados de los libertarios, es porque precisamente la idea de cuáles son los límites a las libertades individuales, bueno, este era el gran tema, ¿no? Y hoy hay cercenamiento de las libertades individuales, sin duda, en nombre de las libertades individuales. El peronismo también era muy reivindicador de San Martín. Exacto. Para Milei pareciera que San Martín directamente no existe, te diría. Sí. Y me hace pensar en algo que es, viva la libertad carajo, no es lo mismo que decir seamos libres y lo demás no importa nada. Exactamente. Bueno, a ver, hay una historia secular del concepto de libertad y de las ambivalencias semánticas y de los modos en que podía usarse el concepto de libertad. Esto desde ya. No obstante, hay un núcleo duro dentro del liberalismo respecto de cómo pensar las libertades, más allá de lo que las distintas familias liberales dijeran al respecto. Bueno, todo esto a partir de hace unas décadas y de la emergencia de los movimientos libertarios, digamos, se ha convertido en algo casi contraintuitivo, ¿no? Es decir,
¿La libertad avanza para vos o la libertad retrocede con estos conceptos? Bueno, depende de qué libertades estemos hablando, pero sin duda, digamos, lo que estamos viendo en términos de las denuncias de los distintos organismos por el cercenamiento de la libertad de prensa es muy importante, digo, un punto fundamental de las familias liberales en todo tiempo y lugar. Y se hablaba en el siglo XIX, volvamos a esa tu especialidad, de modelo económico, déficit fiscal. ¿Cómo eran los discursos o las discusiones políticas económicas de ese siglo? Fueron variando, por supuesto, pero digo, digamos, en la década revolucionaria, que es la década de revolución y guerra, como ha intitulado Alperindongui a su clásico libro, por supuesto que la guerra es una gran devoradora de recursos y el gran problema de los déficits fiscales en ese momento eran, digamos, problemas irresolubles. Pero ya a partir de la década del 20, cuando las guerras, digamos, de independencias concluyen, bueno, ahí el momento rivadaviano en la provincia de Buenos Aires, cuando se separan, digamos, cae el poder central y se conforman como provincias o repúblicas autónomas, es la figura de Manuel García, ¿no?, como ministro de Hacienda, y Rivadavia como ministro de Gobierno, los que comienzan a sentar las bases, por ejemplo, de una ley de presupuesto, que debe ser votada por el Parlamento. Cómo pensar en aquel momento la relación del crecimiento económico, en ese caso era la expansión ganadera, y de un Estado que pueda acompañar esa expansión, bueno, a través del manejo, en este caso era de la aduana, con los derechos, ¿no?, de importación y exportación. Pero, por ejemplo, para Rosas el déficit fiscal era un temón. Es decir, era un problema. Era un problema, es decir, y realmente hace una reducción del... O sea, un ajuste. Un ajuste, tal cual, ¿no? Otro hecho, que le venía muy bien, además, para limpiar de empleados no adictos a la causa federal, ¿no?, las estructuras frágiles que todavía estaban en proceso de construcción. ¿Quién es tu prócer favorito? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Viste no, que... porque, a ver, hay personajes que a mí me encanta estudiarlos y que estoy en las antípodas. Uno es Rosas. Rosas me parece que fue un personaje atípico, excepcional, que efectivamente creó nuevos repertorios para la política, donde yo insisto, estoy en las antípodas, pero me parece un personaje fascinante para ser trabajado. Lo mismo Rivadavia, en fin, digo, hay allí un proceso de selección que tiene que ver con la curiosidad histórica, pero estoy lejos de poder elegir la figura de los próceres no me... Y las mujeres, que ahora hay mucha literatura que busca a las mujeres que hicieron historia, que dejaron huella historia en la Argentina. Mira, va a salir muy pronto por Edasa un libro que coordinó Beatriz Bragoni, que se llama Las mujeres en revolución, donde reunió a muchísimas autoras, todas historiadoras académicas. ¿Vos también? Sí, que hemos trabajado en algún momento sobre mujeres. Y bueno, y allí están desde las mujeres campesinas, las cacicas indígenas, las mujeres empresarias, las mujeres de las letras, las mujeres... Bueno, yo trabajé un caso muy especial. ¿Qué incidencia tuvo en el proceso revolucionario del Río de la Plata? Las princesas, lo que yo llamo las princesas transatlánticas, un personaje que yo trabajé mucho y al que le dediqué un libro, no como biografía, sino por su incidencia en las revoluciones hispanoamericanas, es la infanta Carlota Joaquina de Borbón, ¿no? Y a partir del matrimonio dinástico, bueno, también trabajé a Leopoldina de Habsburgo, que era su nuera, el casamiento de sus dos hijas con sus dos tíos Borbones, en fin, cómo incidía para la contrarrevolución los casamientos dinásticos y las figuras de estas mujeres que jugaban sus propios proyectos políticos, sobre todo Carlota, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar para leer eso. Claro bueno. que sí. Bueno, y perdón, y una mujer muy empoderada que tuvo, digamos, una importante presencia política en un momento determinado fue Encarnación Escurra, claro, ¿no? La mujer de Rosas. Que tuvo un protagonismo más allá de ser la mujer de Rosa, digamos. Sí, yo
Yo sacaría la última parte. Ajá. Si no hubiese sido La mujer de Rosas, toda esa elite de varones federales que le tenían miedo a su marido, no hubiesen actuado de la misma manera. ¿Es difícil hacer historia en la Argentina? En este momento sí. Siempre fue difícil tratar de hacerle comprender a la gente, ¿no? Para quienes nos están escuchando, ¿qué es investigar en historia? ¿No? La pregunta de la gente común es, bueno, pueden entender perfectamente lo que es investigar en lo que llamamos las ciencias duras, Sí. pero esto de que nosotros vamos a los archivos, nos hacemos nuevas preguntas, reconstruimos procesos históricos, les damos interpretaciones, bueno, esto cuesta más, ¿no? Entenderlo. Ahora, la pregunta sobre si es difícil puede tener varias respuestas. Una es institucional. Bueno, ¿cómo la historia puede ganar un rol dentro de las ciencias humanísticas y de las ciencias sociales en el reparto, ¿no?, de los recursos para investigar? En esto, CONICET ha impuesto ya desde hace bastante tiempo un porcentaje igualitario entre las distintas áreas del conocimiento histórico, lo cual no deja de tener resistencia entre muchos, ¿no?, científicos entre los que hacen ciencias duras. Exactamente. Encima ahora que se reparte poco. Entonces, ahora estamos viviendo todos, no la historia. Todos los científicos y los universitarios, no hace falta que lo repita, digo, es de conocimiento público el desprecio y el desfinanciamiento que estamos teniendo tanto en CONICET como en nuestras universidades públicas. Ahora, hay otra respuesta sobre si es difícil o no investigar en historia, porque lo que supone investigar en historia, y sobre todo ciertas áreas, es ir a los archivos. Esto también tiene un costo, y es trabajar meses, años con manuscritos a veces ilegibles, ¿no?, de siglos pasados. Eso te agrega un plus, ¿no?, para lo que significa nuestra base fundamental como cuerpo, lo que nosotros llamamos el corpus documental para hacer historia. ¿Te gusta que tu hija Camila Perochena sea historiadora como vos? Sí, claro que sí, me divierte mucho. Gracias, Marcela. No, gracias a vos, Damián.